Libro del profeta Isaías, capítulo 6, versículo 6. Leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Tenemos en este capítulo la narración del momento preciso en el cual Isaías se encontró delante de la presencia de Dios, en la cual él pudo ver a través de esta visión cómo Jehová lo estaba llamando, lo estaba convocando para cumplir con la misión de llegar y ser el mensajero de su palabra hacia el pueblo de Israel. Cómo era necesario que se levantara un hombre entre el pueblo que exhortara a Israel a volverse de los caminos del Señor. ¿Por qué? Porque venía juicio a causa del pecado. No venía juicio para destruirlos, porque Jehová los amaba, eran su pueblo escogido. Él deseaba que ellos volvieran a acercarse a su presencia, porque las decisiones que habían estado tomando a lo largo de todos esos años los habían llevado a la ruina y los estaban llevando a la perdición. No solamente a una perdición política o económica, en el sentido de que ellos mismos estaban esclavizando a otras ciudades, estaban prácticamente vendiendo su vida y su territorio a otras ciudades y prácticamente les estaban sirviendo, sino también estaban teniendo esa decadencia moral, esa decadencia espiritual, en la cual cada vez más se amoldaban a la forma de vivir de las otras naciones, las cuales vivían en idolatría, las cuales vivían en adulterio, las cuales vivían en fornicación, las cuales de continuo buscaban su propio beneficio, no velando por el bienestar de los demás. Y es el comportamiento que a lo largo de las épocas iban imitando todos los reyes que se levantaban en Israel. Cada cual veía su propio interés y no velaban por el interés del pueblo, ni el interés económico, ni el interés moral de la sociedad a la cual ellos estaban gobernando. Pero acá nos encontramos el momento en el cual Isaías fue llevado a la presencia de Dios. Y él se asombra en el capítulo 6, versículo 1, menciona: tras la muerte del rey Usías, él vio y percibió esa presencia de Dios. No logró ver su rostro, solo vio que sus faldas se llenaban todo el templo. Y lo vio que estaba sentado sobre un trono tan alto y tan sublime, tan inalcanzable a la vista de él. Y se daba cuenta cómo aquellos serafines le adoraban y exaltaban el nombre de Dios. Como decían, dice: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra, dice, está llena de tu gloria. Pero ante ese esplendor, ante esa gloria, él comenzó a sentir un peso en su corazón. ¿Por qué? Porque aquel pecado que él venía acarreando en su vida también le había apartado de Dios, también le apartaba de la presencia. Y él comenzó a cuestionarse: ¿verdaderamente debo estar acá? ¿Por qué estoy acá si yo no lo merezco? ¿Por qué estoy acá si yo no debería estar? Dice en el versículo 5: entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Vemos acá el pensamiento de Isaías, un pensamiento humano, como él se lamentaba y dice: ciertamente ya estoy muerto, tal vez estoy aquí porque me van a juzgar. ¿Por qué? Porque yo he sido de labios inmundos, vivo alrededor de todas esas personas que son como yo. Él admitía, y es algo muy importante que lo que él hizo, él admitió su propia culpa. A través de experimentar la presencia de Dios, él vio esa gloria y dijo: yo no voy a ocultar lo que he hecho, yo soy así y ya está. Yo no voy a ocultar y voy a pretender, yo merezco estar acá. Claro que no, hay alguien más santo y más sublime que yo, y me doy cuenta ahora mismo que yo
he actuado como han actuado los demás y no hay nada especial en mí y seguramente estoy aquí, pensaba él, porque va a venir condenación a mi vida, pero todo lo contrario, se encontró con la presencia de Dios y en ese momento en que él reconoció, yo soy inmundo de labios, he vivido en un pueblo de labios inmundos, también he vivido en un pueblo que de continuo desafía la voluntad de Dios, de continuo desafían sus mandamientos, de continuo van y se adoran a sí mismos, de continuo van y adoran a otros dioses. En ese pueblo yo he vivido y en ese momento él entendió, yo he vivido alrededor de todas estas personas y no he hecho nada. Al contrario, he sido igual a todos ellos. Y aquí vemos algo importante que está implícito acá, el razonamiento que tuvo Isaías. ¿Qué fue lo que hizo él en medio del pueblo antes de su llamamiento? Acá él dice, yo soy inmundo de labios y he vivido alrededor de un pueblo, dice, de labios inmundos. O sea que la forma de vivir del profeta antes de haber sido llamado profeta de este hombre era exactamente igual, tal vez no en la misma medida, no se nos indica muy bien, pero era prácticamente él encajando en la sociedad. No había nada que lo diferenciara de los otros hombres. Mas, sin embargo, lo que hizo diferencia en él fue el momento en que se acercó a Dios, donde él fue capaz de ver su vida reflejada ante esa gloria, ante esa presencia y dijo, hay algo en mí que tiene que cambiar. Y vino acá, dice uno de los serafines, y tomó del altar de Jehová un carbón encendido, y tomó ese carbón y se tocó sus labios. ¿Para qué? Para quitar toda culpa, porque él decía, mis labios son inmundos, no merecen adorar a Dios como lo están haciendo ellos, porque yo no lo he hecho antes. Entonces vino y purificó lo que él ponía como obstáculo o como obstrucción al momento de acercarse a la presencia de Dios. Y es algo que muchas veces sucede. Hay personas que consideran, Dios nunca me va a perdonar, no puedo acercar a Dios porque yo he hecho esto, porque yo he hecho lo otro, porque yo me he apartado de los caminos de Dios y cómo voy a volver. Y acá vemos una decisión que el profeta tomó y él no ocultó sus pecados, no ocultó sus errores, los admitió directamente en la presencia de Dios, los admitió directamente en él. Y al momento en que él confesó sus pecados, al momento en que él confesó en la presencia de Dios aquellas faltas que él tenía, vino entonces, acá en este caso, el serafín. También a nosotros viene el Espíritu Santo y quebranta nuestras vidas y nos purifica y nos renueva. Entonces viene ese momento en el cual nosotros podemos sentir cómo la presencia de Dios toca nuestras vidas y quita de nosotros todo aquello que no nos edifica, todo aquello que no nos permite cumplir la voluntad de Dios, porque al momento en que es quitado de él toda culpa, todo pecado, sus labios son transformados. Entonces deja de hablar palabras inmundas, deja de hablar palabras que no edifican, deja de hablar palabras que no acercan a Dios, y Dios hace el llamado y dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Él hace un llamado que en ese momento nosotros vamos a decir quién más iba a contestar si solo Isaías estaba ahí. Pero si él no hubiese confesado sus pecados, si él no hubiese recibido de Dios esa purificación, él hubiera dicho, yo no puedo ir. ¿Cómo voy a ir si no soy capaz? ¿Cómo voy a ir si no hay alguien que ponga en mí sus palabras? Entonces vemos que hubo una acción antes de. Jehová hace el llamado y dice, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces yo respondí, dice el profeta, heme aquí, envíame a mí. Él ya se sentía con esa seguridad, con esa disposición, no porque fuera perfecto, no porque de un momento a otro fuera a cambiar, sino porque se dio cuenta que había un Dios que respaldaba su vida, que estuvo dispuesto a tenerlo en su presencia y lejos de condenarlo y lejos de castigarlo o de acabar con su propia vida como él pensó, vino y quitó de él su pecado y quitó de él su culpa y quitó de él aquella carga, aquel velo que tapaba y le impedía contemplar por completo la gloria de Dios, porque él no podía ver más allá de lo que veían sus ojos, solo vio prácticamente las faldas de donde caían las vestiduras
de Jehová. No podía ver nada más. ¿Por qué? Porque el pecado nos aleja de la presencia de Dios. No podía él adorar como estaban los querubines adorando. ¿Por qué? Porque el pecado lo alejaba de esa adoración. Pero luego ya tuvo esa disposición y sintió él en su espíritu esa libertad de decir: heme aquí, envíame a mí. Yo estoy dispuesto a ir a donde quiera que tú me mandes. ¿Por qué? Porque estoy libre. Porque justo ahora soy libre. Porque muchas veces no entendemos eso y decimos: si yo soy libre, ya la esclavitud ya no existe. Yo tomo mis propias decisiones. No estoy sujeto bajo ninguna autoridad. Y pensamos que esa es la libertad. Cuando muchas veces nosotros podemos ser esclavos de nuestras propias decisiones. Podemos tomar decisiones por impulsividad. Podemos tomar decisiones por encajar con la sociedad y sin darnos cuenta nos atamos a nosotros mismos. ¿Por qué nos volvemos esclavos? Porque nos amoldamos a un modo de vida en el cual tenemos que cumplir sí o sí los criterios mencionados. Y acá Isaías había vivido en un periodo de esclavitud espiritual. ¿Por qué? Porque su forma de hablar, su forma de vivir se acoplaba al molde social, se acoplaba a esos estándares sociales y era lo normal, entonces a nadie le parecía extraño. Lo que le pareció extraño a la sociedad después fue cuando él cambió, fue cuando él decidió volverse a la presencia de Dios y llamarlos a ellos y hacerles el llamado a volverse a la presencia de Dios. Fue ahí donde vino la dificultad, fue ahí donde vino la prueba, fue ahí cuando muchos le enviaban a la cárcel, en este caso a los profetas, cuando muchos venían y querían matarlos. ¿Por qué? Porque estaban cuestionando su modo de vida y ellos no deseaban que ese modo de vida fuera cuestionado, porque a la luz de los mandamientos veían sus propios errores, tal cual lo vio Isaías. Pero el pueblo tenía una característica muy diferente, y es que a diferencia de Isaías, que vino y confesó sus pecados y confesó sus errores y dejó que Jehová purificara su vida, ellos no lo hacían. ¿Por qué? Porque estaban tan acostumbrados a vivir de esa manera. Y miren, psicológicamente hablando, nuestro cerebro se acomoda a un modo de operar, de modo que cuando nosotros vemos una situación que no conocíamos, o cuando alguien viene y nos da una información distinta a la que ya conocemos y la que ya hemos asociado, es bastante difícil para muchos admitir que otro tiene razón. Es bastante difícil para muchos admitir que estén equivocados. ¿Por qué? Porque es un proceso mental que está tan arraigado, es una información que yo vengo cargando desde hace tanto tiempo que para mí esa es toda mi verdad. Y es por eso que el pueblo lastimosamente se apartó de la presencia de Dios, porque si vemos la historia de los reyes y meditamos en el libro de Reyes, en el libro de Crónicas, podemos ver cómo a lo largo de la historia, generación tras generación, se iba apartando cada vez más de Dios. Entonces aquellos milagros, entonces aquellas maravillas, entonces cómo Jehová formó a Israel desde Abraham hasta sacarlos de Egipto, hasta darles una tierra. Esas historias parecían tan lejanas y era como que hay un Dios, sí, yo creo que hay un Dios, sí, y Él nos cuida y nos guarda, pero ahí quedaba. Y vean algo muy importante que la Biblia nos dice, y es que dice que es necesario que aquel que busca a Dios primero crea que le hay, pero también dice que es galardonador de los que le buscan, de los que le temen. No necesitamos solamente creer en Dios en el decir: yo sí creo en Dios, pero no me congrego. Yo sí creo en Dios, pero no le sirvo. Yo sí creo en Dios, pero no asisto a ninguna iglesia. Yo sí creo en Dios, pero entonces ¿en qué creo? No puedo creer en alguien que es un extraño para mí. No puedo confiarle en mi vida, mi integridad. No puedo confiarle en mi familia. No puedo confiarle algo tan valioso a alguien que yo no conozco. ¿Y cómo puedo conocer yo a Jehová? Vemos acá que el profeta estuvo dispuesto no solamente a estar en la presencia de Dios, sino también a escuchar las palabras de Dios y asimismo también a servirle, porque él escuchaba la palabra de Dios y la palabra de Dios él la transmitía, él aprendía y asimismo enseñaba. Y vemos que él tenía en ese momento pues no los escritos físicos como tenemos nosotros ahora la Biblia, pero tenía ese momento de cercanía en el cual no dijo: yo voy a ir, y al día siguiente ya no se acercó a la presencia de Dios.
¿Por qué? Porque tuvo una cercanía con él, estuvo de continuo buscándole en oración, en adoración, y eso fue el canal de comunicación en el cual se acercaba a la presencia de Dios. Y él no solamente dijo, yo creo en Jehová, sino que él se acercó. ¿Por qué? Porque creía en él, confiaba en él. Entonces, esa confianza se demostraba al momento en que él se acercaba a Jehová. Se demostraba en el hecho de que él tenía en su corazón aún esa esperanza de que si bien el pueblo renegaba, si bien el pueblo desobedecía, si bien el pueblo buscaba incluso apedrearle o buscaba meterlo en la cárcel, esa palabra iba a llegar. Si no eran las 100 personas a las que estaban presentes, iba a llegar a una, iba a llegar a dos, iba a llegar a tres. Él tenía la esperanza de que la palabra de Jehová iba a tener su cumplimiento, y antes de ese cumplimiento de destrucción y antes de ese cumplimiento de el castigo que iba a venir por causa de la desobediencia de Israel, antes de ese cumplimiento él confiaba, alguien puede acercarse como yo me acerqué. Y esa era la confianza que Dios también tenía por amor a su pueblo, porque él lo escogió. Él tenía esa compasión de decirle, voy a enviar la advertencia de las consecuencias que tiene el pecado en su vida. Y si ellos no rechazan ese pecado, si ellos no reconocen que hay un error, una mancha sobre ellos, y no buscan de mi presencia para ser purificados, tarde o temprano van a cosechar los frutos de sus malas decisiones. Y es algo que nosotros tenemos que tener presentes también. No basta con decir yo creo en Jehová, pero no lo demostramos con nuestras acciones, con nuestro modo de vida. Cualquiera puede decir yo creo, cualquiera a lo largo de la vida en la que estamos ahora, cualquiera puede decir yo sé quién es Dios, yo sé quién es Jesús, porque hemos escuchado de alguna otra manera. Imagínense, ya es común, o es, por decirlo así, una fiesta mundialmente reconocida, la Navidad, en que celebramos el nacimiento de Jesús. Aunque no sea esa fecha, es una fecha conmemorativa. Pasó la Semana Santa, que conmemoramos el acto de la venida, en este caso la muerte y la resurrección de Cristo. Entonces son momentos en los cuales cualquiera oye a Jesucristo, cualquiera oye a Dios, cualquiera oye a Jehová, pero ¿quién es para nosotros? ¿Quién es para nosotros? Ahí está la diferencia. No solamente basta con decir yo sé que Cristo vive, yo sé que Jesús existe, yo sé que Dios es real, pero ¿cómo demuestro esa fidelidad? ¿Cómo demuestro esa fe? Y acá es algo que confronta al profeta y dice, yo vi cómo Él limpió mi vida y estuve dispuesto entonces a entregarle esa vida que Él purificó. Él en ese momento cortó lazos con el pecado porque recibió de Dios esa libertad. Y lejos de irse, de apartarse de la presencia de Dios y decir, bueno, ya soy libre, ya voy a hacer mi vida, él vino y entregó su vida a Jehová y dijo, yo voy a ir, yo estoy dispuesto a ir. Primero por gratitud, primero por esa gratitud de que me diste la libertad, de que limpiaste mi pecado. Segundo, porque estuvo dispuesto a mostrar amor a Jehová. Él se dio cuenta del amor de Dios al momento en que su vida no fue acabada, sino que todo lo contrario, recibió de Dios esa purificación. Nos damos cuenta que es el mismo amor que describe el apóstol Pablo y dice que él, siendo un hombre libre, hablando físicamente, porque él no era siervo de nadie, tenía hasta ciudadanía romana, tenía un puesto entre los escribas, era uno de los grandes en cuanto al conocimiento de la palabra. Vemos que era un hombre de renombre y siendo libre, él dice, yo me hice siervo de Dios. Siendo libre, yo me sujeté a la voluntad de Dios. No es que él fuera esclavo y que sí o sí yo tengo que cumplir estas normas que la Biblia me dice, no, sino que él decidió sujetarse a la autoridad de Dios. Y eso es lo que muchas veces muchas personas no desean, y es la sujeción, porque creemos que la libertad es prácticamente vivir sin ningún límite. Y miren que toda la vida tiene limitantes, toda la vida tiene reglas y normas que se deben cumplir.
Si yo no supiera que existen normas, por ejemplo, hay hasta normas físicas, imagínense la ley de la gravedad, las leyes de, por ejemplo, las fuerzas, en este caso de tensión, las leyes de, por ejemplo, el comportamiento de los fluidos, de los gases, nos damos cuenta cómo son comportamientos físicos que yo, aunque quiera, no voy a cambiar, no puedo cambiar. Puedo hacer que un avión vuele, pero no puedo evitar que al final caiga si algo falla. Esa ley yo no la puedo quebrantar. ¿Por qué? Porque ya está establecida físicamente. Asimismo son las leyes de Dios. Yo puedo ignorarlas y puedo decir, yo voy a vivir de esta manera, yo puedo vivir de esta otra manera, pero al final nada de lo que yo haga va a quitar esas leyes. Nada de lo que yo haga las va a borrar. Al contrario, lo que va a hacer es que caiga sobre mí condenación, es que caiga sobre mí el castigo que viene a causa de la desobediencia. Y eso es algo muy importante. El hecho de ser libres, el hecho de tener libertad, no es lo mismo que el libertinaje, no es lo mismo que vivir ignorando que existen normas sociales, que existen normas morales y que existen las normas de Dios. Yo puedo decir, yo soy una persona libre, soberana e independiente y voy a quebrantar todas las normas de mi país. No puedo hacerlo, no podemos hacerlo. Siempre, como seres humanos, por más independientes que seamos, necesitamos tener sujeción a alguna norma social. Y en este caso, el pueblo de Israel lo que necesitaba era sujetarse a la voluntad de Dios, porque si nos damos cuenta, ellos sí estaban sujetos a la influencia de los pueblos paganos, estaban sujetos a la influencia de los pueblos vecinos. Entonces es lo que les hablaba al inicio, al final ellos sí eran esclavos, ellos estaban viviendo como esclavos. Lamentablemente para ellos era esa libertad, ese goce, pero estaban siendo esclavizados. Y prácticamente la decisión diaria que nosotros tomamos es a quién yo me voy a sujetar, a quién yo voy a servir. Porque dependiendo de a quién yo sirva y a quien yo entregue mi vida, allí voy a entregar mi corazón y allí voy a poner mi esperanza. Volvemos siempre al mismo mensaje, porque al final la palabra tiene el objetivo de acercarnos al conocimiento de Dios y acercarnos a tomar esta decisión tan importante para nuestras vidas, para nuestro presente y para nuestro porvenir, que es qué camino voy a tomar, qué decisión yo voy a tomar el día de hoy que va a transformar mi mañana, que va a transformar el ahora y así mismo va a cambiar mi porvenir y va a transformar mi eternidad. Acá el profeta, él estuvo dispuesto y dijo, tú me purificaste, yo voy a ir en pos de ti. Y imagínense en ese yo voy a ir, qué convicción había, porque él sabía a lo que se enfrentaba. Tal vez en ese momento él no sentía los golpes, no sentía el hambre que iba a pasar en esas cárceles, en esas prisiones, pero sí podía imaginarse que no iba a ser bien recibido por el pueblo, que iba a haber rechazo social, porque él mismo admitió, yo soy inmundo de labios como todo este pueblo lo es. Él sabía cómo era la condición y en qué decadencia se encontraba la sociedad. Él sabía que no iba a ser fácil, pero él tomó el valor por amor a aquel que había limpiado su vida. Y esa es una decisión importante que nosotros debemos tomar. ¿Por qué? Porque él ya había visto esa gloria. Imagínense, alguien que ya vio la gloria de Dios, alguien que ya percibió la presencia de Dios, no me va a negar, no me va a mentir que es tan hermoso y tan especial. Imagínense cómo iba a querer Isaías salir de esa presencia si reconoció en ese momento que había algo más grande que todo lo que vivía alrededor de la ciudad. Entonces cualquier persecución, entonces cualquier confrontación iba a valer la pena, porque al final lo que pasara con su vida iba a acercarle cada vez más a la presencia de Dios. Entonces él reconoce, tal como lo reconoció el apóstol Pablo, que mientras él vivía, dice, para mí el vivir es Cristo y el morir va a ser una ganancia. Si yo estoy en esta tierra, mientras yo esté, voy a servir
a aquel que me puso en este mundo, porque ese es mi propósito, porque ese es mi objetivo, estar más cerca de Dios. Y si tengo la oportunidad, que digo 24 horas del día, voy a tomar algún momento para acercarme a Él, voy a tomar algún momento para compartir de su amor con otra persona, voy a compartir un momento de intimidad con Dios y voy a orar y voy a adorarle y voy a meditar en su palabra. Si estoy aquí, voy a aprovechar al máximo esas 24 horas, voy a aprovechar al máximo ese tiempo, y cuando deje de estar, ya el tiempo entonces no va a ser un obstáculo, no va a ser un problema. ¿Por qué? Porque voy a estar la eternidad con Él. Imagínense, esta convicción era la que tenía también el profeta Isaías. ¿Por qué? Porque él dijo: heme aquí, envíame a mí, yo estoy dispuesto a ir y servirte acá en este pueblo, porque al final de mi servicio yo ya sé a dónde voy a venir y voy a regresar a ti, voy a volver a ti, y ya no voy a venir con las mismas culpas, y ya no voy a venir con esos labios inmundos, voy a venir con unos labios ya dispuestos a adorarte como lo están haciendo estos serafines. Yo voy a venir y voy a adorar con una alabanza incomparable, una alabanza de gratitud. Vean cuán hermoso es sentir ese perdón de Dios. Imagínense, porque al final nada ni nadie puede dar la misma adoración que nosotros damos. Los ángeles adoran a Dios, toda la tierra se adora a Jehová, toda su creación, pero solo el ser humano es el único que dedica adoración a Dios por causa del perdón de pecados. Solo el ser humano experimenta ese perdón de pecados. Los ángeles no, los ángeles que están en este caso en los cielos no pecaron, no han pecado. Y los ángeles caídos, pues lastimosamente ellos no buscan redención de pecados. Nos damos cuenta cómo nosotros tenemos esa dicha oportunidad de agradecerle al Señor por experimentar un cambio en nuestras vidas. Solo nosotros tenemos esa oportunidad, y es cuestión de aprovecharla, y es cuestión de tomar una decisión que transforme nuestras vidas. Es cuestión de tomar una decisión que cambie nuestro porvenir, que podamos, como el profeta Isaías, tener esa convicción, esa seguridad de que podemos acercarnos a la presencia de Dios. Y muchas veces tal vez no es a través de una visión, pero Jehová está llamándonos a su presencia, está llamándonos a través de este video, está llamándonos a través de su palabra, a través de las prédicas, a través de las alabanzas, a través de la adoración, está llamándonos a través de la familia, a través de algún amigo, de algún familiar, de algún conocido, de algún compañero de estudio, de trabajo, de alguna persona que está orando por nosotros y nos ha dicho: ¿por qué no vienes a la iglesia? ¿Por qué no vienes y escuchas tal servicio? ¿Por qué no vienes y escuchas tal alabanza? ¿Por qué no lees tal pasaje? De alguna manera el Espíritu nos está llamando a su presencia, pero depende de nosotros decir si vamos a ir o no vamos a ir. Depende de nosotros si contestamos o no a ese llamado. Jehová llamó y dijo: ¿a quién enviaré? ¿Y quién estará dispuesto a ir en representación nuestra? E Isaías respondió: heme aquí, envíame a mí. Y él respondió, y esa respuesta fue la que transformó toda su historia, porque no hubiera estado expreso en este libro del profeta Isaías, si él hubiera tomado esa decisión, si él hubiera dicho: lo siento, yo no puedo ir, no me siento seguro, no me siento capaz, yo no voy a ir. Si él hubiera dicho no, no habría un registro histórico de él. Imagínense y pensemos, ¿verdad?, cuántas personas han vivido a lo largo de la historia y han dejado una huella en nuestro ser, han dejado una marca que impacta en nuestras vidas, una marca positiva, porque hay personas también que nos relata la Biblia que han dejado un impacto negativo. Tenemos ahí a Coré, tenemos ahí a Acán, tenemos ahí a Jeroboam, personas que al final lastimosamente erraron en la vida, pero son ejemplos de nosotros para saber qué es lo que no debemos hacer. Pero al final la huella que dejaron prácticamente se borró, porque no fue algo que marcara una diferencia positiva en su familia, en su generación, sino que al contrario, muchos de ellos cortaron sus generaciones de la tierra. Nos damos cuenta que él tomó una decisión
y dijo, esta decisión va a cambiar mi vida. Y tal vez él no se imaginaba en ese momento cómo su historia iba a cambiar por completo, porque ¿quién iba a decirle al profeta miles de años después: tu historia va a ser leída por generaciones, va a ser meditada, va a ser estudiada en las congregaciones y vas a ser un ejemplo de fe, una inspiración de fe? Pensemos en ese impacto, que no solamente se quedó esa palabra, esas profecías, esas reprensiones, esos consejos en ese momento histórico, porque aunque las profecías y el llamado eran específicos para ese tiempo, hay profecías también que denotan, por ejemplo, un tiempo posterior, como las profecías de la venida de Cristo o como las profecías del día venidero que aún nosotros esperamos de su segunda venida. Vemos que aún es una palabra viva y eficaz, una palabra que aún tiene validez sobre nuestras vidas. ¿Por qué? Porque es una palabra inspirada por Dios. Y la palabra que Jehová da, dice, no pasará. Aunque pase el cielo y la tierra, aunque todo lo perecedero acabe, la palabra de Dios tiene validez, tiene la misma fuerza, el mismo impacto, la misma seguridad. Y esa seguridad la da a nuestro espíritu, la da a nuestra alma, la da a nuestro corazón. Y es la seguridad que nos impulsa a seguir sirviendo y a seguir obrando a favor de la voluntad de Dios. Es la seguridad que nos impulsa a decir: yo voy a ir en representación tuya, y voy a llevar tus palabras, y voy a llevar esos consejos. ¿Por qué? Porque yo estoy dispuesto a servir y a sujetarme a la voluntad del Dios que ha purificado mi vida. No porque sea el más digno, no porque sea el más santo. El único santo eres tú, pero eres tú el que me santifica, eres tú el que me purifica y el que me hace apto para enfrentar cada desafío que hay en mi diario vivir, cada desafío que hay dentro de un ministerio, cada desafío que hay en la vida misma, y me ayuda a crecer y ser mejor cada día. Entonces, el consejo de esta tarde es que tomemos esa decisión importante, esa decisión de responder al llamado de la presencia de Dios y decir que aquí estoy dispuesto para ti, así como Él ha estado siempre dispuesto para recibirnos y está ahí esperando con los brazos abiertos. Tengamos nosotros también esa disposición de acercarnos a Él, de ser liberados de toda carga, de toda culpa. Tengamos la seguridad de que Jehová es el único capaz de limpiar nuestras vidas, y acerquémonos a Él cada día. Busquemos de su seguridad en su presencia y en su palabra. Acerquémonos a la presencia de Dios cada día, un versículo a la vez.